hablado, pero cuando se hacen cosas con los árboles siempre se tocan ahí fibras, ¿no? Porque hay mucha sensibilidad en general, pero tenemos que intentar unir de alguna manera la sensibilidad con las cosas prácticas, con los aspectos prácticos de los árboles. Los árboles son seres vivos que conviven con nosotros. Normalmente nosotros los hemos metido en nuestro medio ambiente, no los hemos preguntado qué les parece y al final pues ahí están. Y nos dicen cosas, no hablan, pero sí que nos dicen cosas, ¿vale? Observándolos y mirándolos al final nos dicen cosas. Enrique me ha comentado que había así cierta, no polémica, pero sí cierto debate de por qué hacíais con los árboles, qué se podía hacer, ¿no? Y una de las cosas que yo le he comentado, por empezar por el final, ¿vale? Siempre así. Una de las cosas que yo le he comentado que estaría bien hacer una ficha de árbol por árbol. Yo sé que eso es costoso, pero eso sería la manera ideal, es decir, dar a cada árbol un tratamiento individual, es decir, no tratar a todos los árboles por igual, sino intentar ver cada árbol, a ver qué pasa con cada árbol. No son muchos, estamos hablando de unos 200, ¿no? A lo mejor, los de... Sí, los de paseos de... Los de la carretera. No, pero los de carretera... las calles igual no... Sí, pues entonces, 200, sería, 300. y otra manera de tratar el problema, si es que es un problema, sería verlo como un conjunto. Por ejemplo, los de la carretera cumplen una función social muy importante, una función recreativa, una función ahí... Bueno, pues la mayoría de vosotros os habéis criado dando paseos por la carretera, la carretera de Valdebanco y la carretera de Miraflores, ¿no? Entonces hay una vinculación emocional con esos árboles. Entonces yo sí que creo que separar esas cuestiones emocionales, sentimentales, muy importantes, de las cuestiones prácticas, yo creo que es una buena idea. Porque al final los jardineros cuando llegamos con la motosierra o con el serrote, no, es un poco como los bomberos, ¿no? Sabéis que tienen un protocolo, no ven un cadáver, ven un 1527, no ven un... ¿no? La policía no ve un ladrón, ve un 1328, ¿vale? ¿Sabéis lo que quiero decir? Separan la cuestión emocional que todos tenemos, cuando nos acercamos a un problema, todos tenemos ahí una vinculación emocional. Eso lo separan de lo que puede ser la cuestión práctica. Entonces al jardinero conviene o bien dejarle que él haga, confiar en él, o bien darle unos criterios muy de lo que tiene que hacer. Los jardineros cuando la motosierra suena mucho, te pones los cascos, te pones las gafas y al final, entonces sí que conviene saber qué vamos a hacer. Entonces sería otra manera de tratar el problema, es decir, ver los beneficios de esos árboles del paseo, de esos árboles de la carretera. El diagnóstico así rápido, pues que tenéis que ir empezando a sustituir, tenéis que ir empezando a plantar árboles jóvenes, árboles nuevos. Esos árboles, la mayoría de ellos están senescentes, hay algunos jóvenes, pero el 80%, el 90% están viejos. Y lo viejo, lo que nos queda por delante es ya cuidarnos mucho y sopitas calientes y, ¿no?, paliativos y cosas de esas, ¿no? Entonces, esos árboles hay que ir pensando en sustituirlos. No de manera inmediata, pero sí con la idea de que cuando empiecen a caer, empiecen a fallar, empiecen a dar problemas, que tengan al lado un árbol joven, que ese paseo, que es lo importante realmente, el paseo, el paisaje, ¿no? Es una pena que no tengamos aquí la foto, pero todos los días lo veis, cuando vais para abajo de la carretera, pues se mantenga. La idea es esa. Entonces, serían esas dos maneras de ver el problema. Tratamiento individualizado, árbol por árbol, ficha por ficha. Eso hacen los técnicos municipales del ayuntamiento. Cada vez que se plantea una actuación, a cada árbol le abren una ficha, le abren un expediente y le hacen un pequeño estudio, que normalmente es un análisis visual, no es un análisis científico, ¿vale? Es un análisis de visu. Miras, ves, haces un par de fotos, tal, y bueno, y luego se toman decisiones.
Y luego, por otro lado, pues está la polémica esta de los árboles de la ciudad. Ya sabéis que en Madrid llevamos un par de años, año y medio, con esta polémica de los árboles. ¿Qué pasa con los árboles? Y en Madrid concretamente, que sería una buena idea, se acaba de ir el alcalde, hacer una... Yo creo que lo están haciendo bastante bien, que es una mesa del árbol, ¿vale? En esa mesa del árbol están técnicos, están personas sensibles, ecologistas, sindicatos y también grupos de la oposición. En la última reunión estuvo el PP, Ciudadanos, PSOE y tal. Eso está bien, porque los árboles crecen despacio y hay que lograr consensos. Es decir, los árboles los pone esta corporación, pero dentro de 3 años, ¿qué pasa? Los tienen que seguir regando, los tienen que seguir podando, los tienen que seguir atendiendo. Entonces, si hay un consenso, pues funciona genial. Yo sé que es muy difícil, porque basta que uno diga una cosa para que otro diga todo lo contrario. Pero igual es una buena idea, por lo menos intentarlo, ¿vale? En esta mesa del árbol, y cuando hay charlas como esta, los técnicos municipales, cuando ven el asunto este, tienden a identificarlo con un problema. Los árboles son un problema. Los árboles son peligrosos. Yo creo que es un enfoque erróneo. Los seres humanos, que somos bastante egoístas y bastante fastidiados, como tenemos cosas muy positivas, pero también otras, no ponemos los árboles de manera gratuita, ¿vale? No somos buenos con los árboles. Vamos a poner árboles porque somos muy buenos. Eso es mentira. Ponemos los árboles porque nos dan servicios, porque nos dan... Son ellos los que nos cuidan, es justo al revés. Son ellos los que nos dan cosas, ¿vale? Entonces, por eso ponemos árboles. Entonces, desde ese punto de vista, los árboles son muy beneficiosos. Podemos ver otros aspectos si queréis, estéticos, poéticos, lo que queráis. Pero si lo miramos desde el punto de vista pragmático, los árboles nos dan muchas cosas. Y por eso, desde siempre, los hemos puesto. Incluso en un pueblo como este, que está rodeado de bosque. ¿Por qué ponemos árboles en un pueblo como este? Podríamos irnos a dar un paseo por cualquier camino y ya tenemos árboles ¿no? Enseguida. Sin embargo, ponemos árboles en las calles. Y los metemos en nuestros jardines, y los ponemos en el patio, y tenemos una maceta con árboles. Y todo eso, ¿por qué lo hacemos? ¿Vale? ¿Os lo habéis planteado? ¿Por qué hacemos eso? Aparte de los jardineros. Porque les pagan. Que les pagan, que tienen un sueldecillo. ¿Os habéis planteado por qué ponemos árboles? ¿Por qué hacemos que los árboles convivan con nosotros? Siendo como somos los seres humanos, por un montón de cosas. Un poco de vida, ¿no? De las palmas. La pregunta sería, ¿los árboles es una cuestión ornamental o los árboles son una cuestión necesaria? Es una cuestión, bueno, pues eso, pues como un lazo que nos ponemos, ¿no? O ¿vale? Un corte de pelo gracioso. ¿O es una cosa más importante? Es una cosa necesaria. ¿Cómo lo veis? Ya, pero Yo creo que es una cuestión antropológica, o sea, que lo llevamos impreso. El árbol y el hombre han convivido durante siglos y van a seguir conviviendo. ¿Estoy de acuerdo? Sí, necesitamos a los árboles, por eso los plantamos. No somos buena gente, somos algunos buenos, otros malos, otros regulares. Pero ponemos árboles porque los necesitamos. No sabemos convivir, no sabemos vivir sin árboles. Y cada vez hay más estudios en ese sentido. Y luego viene lo ornamental, luego viene qué bonitos son, fíjate los colores de otoño, fíjate qué tal, eso después. Pero primero los necesitamos. Y hay estudios de psicólogos que cada vez están definiendo más esto. Entonces, los árboles son beneficiosos, los árboles, necesitamos a los árboles, y luego también, vamos a ver, tú decías una cuestión antropológica. En el siglo XIX decían, el ser humano desciende del mono. Hoy, ¿qué podemos decir? En el siglo XXI, que somos monos, que somos simios. Somos una especie animal. Y los animales necesitan un medio ambiente, necesitan un hábitat, necesitan un sitio en el que moverse.
Y los árboles forman parte de manera ancestral de los homínidos, de los simios. Los simios, todavía hay muchos que viven en los árboles, otros se retiran a los árboles a dormir. Podríamos decir, sin decir una barbaridad, que los árboles en nuestro inconsciente colectivo son nuestra casa. Los árboles durante millones de años han sido nuestra casa. Y para nosotros, simios, nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro simio, es lo que nos dice. Y por eso necesitamos los árboles. ¿Cuando coméis así la cual? ¿No os parece? No, me suena bien. ¿Te suena bien? Entonces, otra cosa es que nosotros, en el transcurso de nuestra aventura cultural y nuestra aventura de civilización, nos hemos ido alejando, hasta cierto punto, nos hemos ido alejando de esos aspectos, digamos, que tenemos como bichos, ¿no? como un mamífero más. Pero no nos hemos alejado tanto, ¿vale? Porque seguimos necesitando a los árboles. ¿Vale? Entonces tenemos aire acondicionado, pero seguimos plantando árboles. Eso los políticos lo saben muy bien y siempre están con las campañas electorales, con los árboles, miles de árboles, millones de árboles. ¿Vale? Aunque es la problemática de Madrid, si queréis vemos unas imágenes de qué pasa con los árboles. ¿Vale? Pero ya sabéis que se ha despertado una auténtica histeria colectiva y ha habido varias víctimas y entonces esto ha traído consigo que mucha gente se ha planteado que los árboles son un peligro. Incluso ha habido titulares de prensa, y todavía si buscáis en Google y tal, veréis que titulares de prensa que dicen los árboles asesinos de Madrid. Los árboles de repente han dejado de ser benefactores y se han convertido en asesinos. Bueno, una cosa que hay que decir es que normalmente no tratamos bien a los árboles, ¿vale? Es decir, a pesar de que son necesarios, a pesar de que son benévolos con nosotros, incluso a veces hasta cuando se caen, son buenos, se caen cuando no pasamos por allí, pues... Y, muy importante, hacemos estas cosas con los árboles. A los árboles esto, ¿qué os parece que puede pensar un árbol cuando hacemos estas cosas? Es decir, no solamente esto es un maltrato, no solamente es una cosa punible, han metido en la cárcel a un señor por tirar un perro de la ventana, no sé si lo habéis oído, y lo han metido en la cárcel. Pues esto seguramente con el tiempo será punible, ¿vale? Será algo un delito. Esto solamente se justifica cuando después de esto vamos a talar el árbol, es decir, los jardineros nos pasan muy a menudo, nos llaman para hacer estas cosas. Entonces, pues bueno, las hacemos o no las hacemos. Si tenemos necesidad de curro, pues las hacemos. Si no, pues decimos, búscate a un leñador. Yo soy un jardinero, ¿vale? Esto, por supuesto, no hay que hacerlo. Pero además es que es una mala inversión, porque nos crea muchos problemas. Y estas cosas que nos hacen daño a algunos en los ojos, tampoco deberíamos verlas. Sería mucho más razonable cortar el árbol, ¿vale? Es decir, cuando tenemos que hacer cosas como esta, o cosas como esta, sería mucho más humano, mucho más sensible, mucho más razonable cortar el árbol. Porque ¿qué pasa cuando hacemos esto? Los árboles a veces se mueren, muchas veces, pero a veces no se mueren, a veces siguen viviendo. Son gente muy dura, gente muy fuerte, llevan millones de años viviendo en este planeta y tienen alternativas, ¿vale? Entonces a veces lo que hacen es que brotan y salen ramas. Y esas ramas, pues con el paso del tiempo, pues llegan a formar una estructura, que no es la estructura que tenía el árbol en su origen, pero sí que es una estructura que vive y que aparentemente está sana. Pero los jardineros sabemos que eso no es así. Sabemos que cuando hemos cortado aquí, que se ve bastante bien, ¿vale? Y aquí han salido dos ramas, que con el paso del tiempo se han hecho gordas, esto está podrido. Cuando cortamos aquí, el árbol le pusimos fecha de caducidad, le dimos una muerte anunciada. Hubiese sido más razonable cortar el árbol, si lo que queríamos era... ¿Vale? Porque ¿qué pasa? El árbol no solamente es un maltrato, sino que el árbol se vuelve peligroso. En ese momento el árbol se vuelve un problema.
el árbol brota, el árbol echa ramas, pero esas ramas cuando cogen peso, pues se desgarran, se rompen, porque la base, el sitio donde están insertadas esas ramas, es una inserción sobre algo podrido, sobre una estructura falsa, una estructura mala. Entonces, las ramas se rompen y se desgarran. Esto ha sido lo que ha pasado hace unos días en la calle Juan Bravo, que hubo heridos, y esto ha sido también lo que pasó el año pasado con el sargento este del ejército que murió en el retiro. ¿Vale? Y además con sóforas japónicas. Las sóforas japónicas, que no tenéis muchas en el paseo, no tenéis muchas en la carretera, tenéis algunas, son sin duda de los árboles más peligrosos, los árboles que pueden llegar a ser más peligrosos. Porque son de madera blanda y son muy fácilmente colonizables por los hongos. Entonces, un árbol de madera blanda, que los hongos colonizan con facilidad, tiene todas las papeletas para... Y tienen otro tercer problema, no dan señales aparentes de debilidad. Un buen día hace crack y se rompió. Se puede romper por la base, raro, lo más fácil es que se rompa por aquí, por donde hemos cortado en su día, hicimos una poda. Si no le pasa nada, si vives, fíjate qué fuerza ha brotado. Pues mentira, ¿vale? Bueno, muchas veces mantenemos árboles, he visto, no tanto como este, pero sí algunos, mantenemos árboles en malas condiciones. En un sitio, en el monte, ningún problema. En la ciudad, en un pueblo, pues no deberíamos mantener árboles en malas condiciones, ¿vale? Aunque nos dé mucha pena, no deberíamos mantener árboles que se nos puedan caer. Los que más se caen, los Populus alba booleana. Estos son los que más se rompen, son de crecimiento rápido, pero viven muy pocos años. A los 30-40 años empiezan a decaer, se secan ramas, van bajando copas, van secando ramas cada vez más importantes y al final, cuando empiezan a hacer eso, un planteamiento sería sustituirlos, ¿vale? En el caso concreto de esta especie. No tengo aquí fotos de los Populus nigra que tenéis en el paseo, los chopos cabeceros esos que tenéis en el paseo. Y algunos están para cortar, yo los cortaría. Es un sitio peligroso, un sitio que pasan coches, pasa gente paseando, y sustituiría, ¿vale? Como regla general. Luego hay que ver, caso por caso, pero en la carretera de Valdemanco hay 4 que hemos visto hace un momento, que la base la tienen podrida, totalmente podrida. Tienen perforadores, tienen hongos, pues yo me lo pensaría. Me diréis, si este ha venido de Ecologistas de Nación y este es de Don Enrique, pues chicos, así son las cosas. ¿Vale? Bueno, a veces mantenemos árboles podridos en las aceras, mantenemos árboles... Lo bueno de los árboles de la carretera es que son árboles de porte pequeño, ¿vale? Con una estructura muy recogidita ya, una estructura que los que hicieron esa poda en su momento, no la primera que los mató, ¿vale? Sino las siguientes podas fueron para recoger la estructura y para mantener las ramas bajas, y eso es la única poda que se puede hacer. Entonces, la buena noticia es que esos árboles no tienen mucho peligro porque no es un pino piñonero como este, de 20 metros, que si se cae, pues imaginaros la que arma. Pero no deberíamos mantener árboles podridos y muertos, hay algunos muertos ya, o semi-muertos, en las aceras. Deberíamos quitarlos y sustituir. ¿Vale? La vida llega a su fin. Y bueno, pues ponemos otro árbol nuevo, otros 2, otros 3, y ya está, ¿vale? No hay que talar de manera gratuita, pero cuando es necesario, ¿vale? A veces mantenemos cerca de los juegos infantiles, aquí no he visto ningún caso, árboles en mal estado, árboles que están podridos, que están en malas condiciones y que se van a caer en cualquier momento. A veces mantenemos árboles en alcorques. Fijaros este árbol está sano, la foto no es muy buena, ¿vale? Este árbol, nosotros le vemos y le vemos sano, que sí. Pero fijaros cómo tiene las raíces.
Aquí se hizo una reforma urbanística, se cambiaron los pavimentos, seguramente, se dejó un alcorque ridículo. Aquí he visto alcorques ridículos en árboles centenarios, en su momento que tomó esa decisión, pues mal, porque las raíces se resienten. Las raíces, los árboles son muy duros, pero al final, y sobre todo los árboles senescentes, los árboles viejos, tienden a perder raíces profundas y a echar estructura de raíces superficiales. Entonces, si nosotros en esa estructura superficial de raíces lo pavimentamos, hacemos obras, hacemos cualquier cosa, no penséis que los árboles viven muy abajo, ¿vale? Los árboles, un porcentaje muy importante de raíces, difícil de cuantificar, según especies, un porcentaje muy importante de raíces viven en el primer medio metro, primeros 50 centímetros. Entonces, las raíces, los árboles jóvenes es verdad que echan raíces pivotantes, echan raíces potentes hacia abajo, pero los árboles viejos no. Y puede ocurrir que nos llevemos la sorpresa de que este árbol, que está sano, pues no tiene raíces. Esto también pasa, ¿vale? Aquí hay una boca calle, un paseo. Bueno, esto es lo que deberíamos evitar, adelantarnos a esto, ¿vale? Deberíamos evitar cuando un árbol se desgarra, cuando un árbol se rompe, se parte, deberíamos intentar evitarlo, ¿vale? Y esto lo podemos evitar. Claro, esto pasa por lo que hemos visto al principio, ¿vale? ¿Veis una cosa con la otra? Este árbol todavía podría brotar, tiene pinta de que esté ya muerto, ¿vale? Pero podría brotar. Entonces cuando brote va a echar ramas, pero la estructura está podrida y va a hacer en cualquier momento, aunque las ramas estén verdes. Hay algunos árboles que son capaces de recuperar la estructura, ¿vale? Son capaces de recuperar y podemos mantenerlos así muchos años. Pero los árboles que tenéis vosotros, los chopos, los olmos pumila, alguna robinia también muy vieja que tenéis, las sóforas por supuesto, no son capaces de hacer esto, ¿vale? No son capaces de hacer esto. Esto lo hacen los plátanos, que son árboles de madera dura, las robinias en algún caso. He visto alguna gledisia también que tenéis que ha intentado hacer algo parecido a esto. Entonces, bueno, los pumilas que tenéis, en cualquier momento, si seguís dejando que las ramas tiren para arriba, se siguen haciendo grandes, pues puede ocurrir perfectamente esto, ¿vale? Que la rama se desgarra, se cae y se rompe. No tienen grandes ramas. ¿Cómo se llama la calle esa que hemos visto los pumilas, Enrique? Esa que hemos visto. La calle de la piscina en San Sebastián, creo que se llama. ¿Los tenéis en los olmos esos? La calle de la antigua piscina. Entonces tenéis dos olmos en el pueblo, fundamentalmente, los pumilas, los siberianos. Los olmos siberianos son, en Madrid, ciudad, los segundos árboles más peligrosos, ¿vale? Primero las sóforas y luego los pumilas. Y los olmos laegris que tenéis están bastante bien. Hay algunos un poco así que tenéis que andar con cuidado y tal, porque a todos se les desmochó, a todos en su momento se les descabezó, ¿vale? Y todas las ramas que tienen son ramas que han salido ahí como han recuperado la estructura como los frutales, ¿vale? Los árboles de la carretera se les ha tratado como si fueran manzanos, o fueran perales, o fueran... Entonces, pues no ese es el mejor tratamiento que habría que haberles dado, pero ese fue lo que hicieron en su momento y vosotros habéis heredado esos árboles, así que... Ahí también en la foto esa que se ve en la anterior, se intuye ahí en el árbol ese que lo tapa un poco el coche rojo. Otro de los problemas que da cuando le hacen los alcorques pequeños. Y es que las raíces se salen para afuera y viralizan. Hemos visto un castaño de Indias, ¿no? Que con las cerrillo. raíces echas un burruño alrededor del alcorque, no han podido profundizar, se ve que el árbol no ha podido. Bueno. ¿Veis? Esta rama rota, fijaros que rama tan bien, ¿eh? Una rama verde, una rama preciosa, una rama potente, pero fijaros la inserción de la rama en el tronco, la rama desgarrada.
estaba hueca, estaba podrida, ¿vale? Y bueno, pues esto en Madrid últimamente llevamos un tiempo, esto ha pasado siempre, pero últimamente por los medios de comunicación les ha dado por mirar esto y bueno, pues este es un olmo, un pumila que se partió por la mitad, ¿vale? Bueno, los ciudadanos podemos llegar a tener la percepción de que los árboles son peligrosos y esos beneficios de los que hemos hablado, breve, pero hemos hablado de ellos, pues llega a convertirse en un problema. Podemos llegar a pensar que los árboles son un problema y que hay que quitar los árboles de encima. El otro día, en la mesa del árbol esta que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid, que se juntaron 40 o 50 personas, el planteamiento de los técnicos era exclusivamente ese: los árboles son un problema. Ninguno de los 4 o 5 técnicos que intervinieron dijeron en primer lugar: los árboles son buenos, los árboles son beneficiosos, ¿vale? Entonces yo pienso que lo primero que hay que decir es que los árboles son buenos, los árboles son beneficiosos, que somos nosotros con nuestras actuaciones las que los convertimos en peligrosos, las que los convertimos en un problema, ¿vale? Bueno, a veces, sin que nosotros hayamos hecho nada mal, pues los árboles se rompen, los árboles se desgarran, ¿vale? Esto sería una cosa relativamente frecuente que pasa. Es decir, los árboles suelen tener una estructura de jóvenes en el que una guía, no todas las especies, pero una guía toma los mandos, el líder, ¿vale? El jefe. Ese toma los mandos y las demás ramas se subordinan. Y eso funciona durante un tiempo. Cuando el árbol ya es adulto, las ramas, la guía pierde fuerza y las ramas, el árbol abre de manera natural, forma su copa y genial. Pero hay veces, o también hay árboles que tienen dos líderes, ¿vale? Tiene dos jefes, o tres, ¿veis? Tenemos una guía principal y tenemos dos ramas laterales. Esto nosotros lo llamamos troncos codominantes. Bueno, la inserción esta de esta rama con este tronco, o de esta rama con este tronco, esto es un chopo. Aquí en el punto de contacto, ¿veis? Aquí hay un pequeño... Aquí se forman heridas, ¿vale? Aquí se forman pudriciones. Esta zona es una zona de fractura, es una zona peligrosa. Entonces, esto es lo que le ha pasado a este. Lo que le ha pasado a este es que nadie le ha quitado, nadie ha seleccionado una rama de las dos y esa estructura en V, ¿vale? Pues cuando viene un día de aire, pues esta rama se desgarra y se lleva la mitad del árbol con ella. Entonces, en este caso lo que habría que hacer es una poda de formación, una poda que nosotros en el vivero de la Casa de Campo, en los viveros donde se crían los árboles, pues estar siempre sobre ella, ¿vale? Bueno, si nos asomamos a todos los árboles de la carretera, todos, en muchos de ellos vamos a ver esto. El árbol aparentemente está sano, pero si en el invierno cogemos una escalera y nos subimos, veremos que la zona de la cruz, la zona donde abre las ramas del árbol, el corte que se hizo en su momento, el árbol no ha sido capaz de cerrar. Los árboles no cicatrizan, los árboles compartimentan. Los árboles montan tejidos alrededor, ¿vale? Montan tejidos, pero cuando el corte es demasiado grueso, el árbol no es capaz y por ahí se pudre. ¿Hasta qué diámetro de corte podemos hacer en los árboles, en las podas? Bueno, la Comunidad de Madrid tiene una legislación que dice que las encinas, que son los árboles más duros uno de los árboles más duros que tenemos, de madera más dura, no se deben hacer, está prohibido hacer cortes de más de 10 centímetros, más o menos esto. ¿Por qué? Porque han visto que las encinas, a pesar de que son muy duras, cuando pasan los años, por ahí se van, por ahí se pudren y por ahí se mueren. Entonces, si eso les pasa a las encinas, imaginaros las sóforas, los chopos, ¿vale? Los fresnos, que son árboles de madera mucho más blanda, ¿vale? Entonces, esto
todos o la mayor parte de los árboles de vuestra carretera están así. Si os tomáis la confianza de cogeros una escalera y subir a verlos, veréis que todos tienen esto, ¿vale? Unos más, otros menos. Entonces, los cortes gordos, la muerte del árbol. Hay que hacer cortes pequeños, de menos de 10 centímetros. Claro, los árboles que tenéis vosotros, lo que hay que hacer es bajarlos todavía más, no dejar que se hagan ramas grandes. No hay que cortarlos todos, pero sí que hay que hacerles una poda de mantenimiento para mantener la estructura muy recogida, bajita. Si permitimos que las ramas se hagan muy grandes, va a pasar lo que hemos visto en las fotos. Esa rama, con el peso simplemente, sin viento ni nada, ¿vale? Solamente con el peso va a hacer... La sófora que se rompió en el Retiro y este año en Juan Bravo eran días sin aire, eran días sin viento. El peso simplemente llega a un punto en que se rompe, ¿vale? Bueno, otro problema que no sé si tenéis aquí es el problema de plantar árboles en pradera. Los árboles en pradera artificial, no sé si tenéis algún caso aquí, yo creo que no, ¿no? En la piscina. Pues lo que pasa es que bueno, las raíces no se molestan en profundizar. Las raíces se quedan superficiales, no les gusta que esté el sustrato húmedo, entonces lo que hacen es echar raíces superficiales. Y a la mínima se vuelcan. A la mínima, como no tienen raíces profundas, a la mínima, como le ha pasado a este cedro. ¿Veis? No tenía prácticamente raíces. Y luego además tampoco echan raíces porque saben que bajando con las raíces se tienen que enfrentar a los hongos. Y entonces lo que hacen es echar raíces lo más superficiales posibles porque en la excesiva humedad del suelo hay hongos como este, que son hongos muy dañinos, son hongos del suelo, difíciles de identificar y que no hay solución. Es decir, tira los árboles y ya está. Se comen las raíces, se comen el cuello de la raíz y debilitan el árbol de tal manera que a la mínima se vuelca, a la mínima se cae. ¿Vale? Entonces, cuidado con los árboles en las praderas. A veces los árboles tienen plagas como esta, que debilita a los árboles, pero no provoca accidentes por sí mismos, ¿vale? Pero puede ser un problema, no sé si aquí tenéis galeruca, no tenéis, ¿no? Bueno, pues es una plaga que está últimamente en Madrid con mucha virulencia, pero no causa grandes problemas. Pero bueno, la gente dice, los árboles se caen porque tienen bichos. Pues no, los árboles no se caen porque tienen bichos, los árboles se caen por todos los factores que hemos ido viendo, ¿vale? Bueno, esta es la armilaria, es un hongo muy rico, es un hongo para los que nos gustan los hongos. ¿Pero es la seta de chopo? No, es similar, es un hongo de la madera, es la armilaria melea, el hongo de la miel. Estas son las hifas de este hongo. Ya sabéis que los hongos no tienen raíces, tienen hifas que colonizan la madera, ¿vale? Y esta es una seta, hemos visto una morera, era, ¿no? Sí. Una morera que tenía unas setas impresionantes. Las setas, es decir, los carpóforos, los frutos de los hongos, lo que nos están diciendo es que el árbol ya está podrido, ¿vale? El árbol ya ha sido colonizado por el hongo y cuando salen las setas es como el fruto del hongo. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de la altura a la que salga la seta, podemos decir que esa morera está podrida, ¿vale? ¿Qué quiere decir que está podrida? Pues que su celulosa está degradada y que su capacidad, su resistencia, ahora vamos a la resistencia de materiales, va a ser mínima, es muy corta. ¿Tenemos que cortar la morera? No necesariamente, pero sí reducirla, ir viendo cómo evoluciona y vigilarla. Por eso está bien hacer un seguimiento árbol por árbol, abrir una ficha y de vez en cuando el jardinero o el técnico, quien sea, se da una vuelta y la va vigilando, ¿vale? Entonces, cuidado con las setas en los árboles, casi siempre ya se han zampado el árbol, ¿vale? Ya se lo han comido. La seta ya es la bandera. Este me lo he comido. Bueno, ¿cuál es la manera de prevenir accidentes y de prevenir problemas? Pues no hay otra manera que esta. Mantenimientos exhaustivos, mantenimientos periódicos,
profesionales cualificados, con medios y con material y en número suficiente, ¿vale? Esa es la única manera de prevenir los accidentes. Hace unos años me llamaron del Ayuntamiento de Puerto Llano, los ecologistas en acción, había hecho una denuncia que los jardineros municipales habían destrozado los árboles del paseo y el pueblo en armas contra los jardineros. Y me llamaron, fui para allá y una mañana estuve desayunando con los jardineros. El más joven tenía 62 años, no tenían motosierra, no tenían cesta, tenía una escalera vieja podrida, una escalera oxidada. No sabían lo que era un curso de arboricultura y por supuesto un curso de poda. Y después desayuné con ellos, nos reímos un rato y luego fui al concejal y al de Ecologistas de Nación y le dije, tío, que los jardineros son unos angelitos, que están currando como leones, curran un montón, son muy pocos, no les echéis la culpa a ellos. Esto es un problema más allá, ¿vale? Eso suele pasar. ¿Sí? Echamos la culpa a los jardineros son insensibles. Enrique me decía, no, si estas podas les ha hecho una brigada aquí del paro que les dan unos jornalillos de vez en cuando y tal. Y son las mejores podas que se han hecho. Eso es. ¿Sí? Hace un par de Entonces, años o así. en esas condiciones, pues las cosas, ¿vale? Por lo menos esos han tenido un cursillo. Es que normalmente aquí las podas eran porque sabes, porque lo haces de toda la vida. Curso Lo de has nada. hecho en la finca, lo has hecho en el pueblo, tal. Bueno, hay que conocer estas técnicas. Esto Enrique mejor que yo os puede contar cómo se hace, cómo no se hace, porque ha hecho cursos y se sigue subiendo a los árboles y tal. Y es decir, lo que se hace con los árboles es, en el caso vuestro, pues no va a ser necesario. Con una cesta mucho más pequeña que esta, se puede hacer perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Pero en altura, en ejemplares grandes, pues requiere técnicas pues muy sofisticadas, técnicas de escalada, ¿vale? Con cuerdas ahí especiales, con aparatos, tal. Y luego, pues eso, esto ya es una cosa más para ciudades como Madrid, que como sabéis se ha recortado mucho en personal y en medios, y es un mal negocio, ¿vale? Bueno, pues un homenaje a los pequeños profesionales que intentan que los árboles sigan funcionando, y ya sabéis, para estar tranquilos tenemos que cuidar a los arbolitos, ¿vale? Los arbolitos nos dan muchas cosas, los arbolitos tenemos que intentar cuidar a los árboles para que... Bueno. Así, ¿alguna preguntilla sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Queréis? ¿O yo sigo con mi rollo? Bueno, yo te iba a comentar, porque nos vas a llevar a la luz, no sé si... Sí, dale, ya dale, la luz mejor. dale, dale. Me parece estupenda la presentación y bueno, coincido prácticamente en todo, pero hay un tema con el que yo tengo mis dudas, son los árboles trasmochos. Has hablado de los chopos cabeceros y ese es un ejemplo de trasmocho clásico de árbol que se ha desmochado, y de hecho aquí se empezó a desmochar así. Yo me acuerdo hace 20 años ya lo ponía y luego uno va viendo ahora lo que se habla en los trasmochos, que viven más que los árboles que los trasmochados incluso, porque no se desmoronan, y ese es el mantenimiento que necesitan, seguir siendo trasmochados. Eso es. Los árboles que tenéis los tenéis que seguir tratando como hasta ahora se han tratado. No puedes dejarles generar copas grandes porque eso es, los que están podridos por dentro. los que estén todavía que lo veáis con vigor y con vitalidad. Los que veáis que están muy degradados, igual tenéis que tomar una Sí, decisión. te habrá comentado, algunos los hemos puesto en el catálogo, igual fue algo temerario. No, puede ser, porque puede ser un árbol muy interesante, un árbol de catálogo, pero al mismo tiempo pues ser un árbol que está viejo y que potencialmente pues, es peligroso, claro. Entonces las técnicas de los trasmochos funcionan muy bien en fresnos, en chopos, la madera es bastante más El blanda. Populus nigra, porque Eso los es. que has comentado tú de la cantidad de Valdemar, pues el híbrido, y esos no, esos están en lo que además has dicho, tienen la base ya... Claro, eso es. Entonces eso es ir a verlos, subirse a ellos, ver cómo tienen la cruz, ver cómo anda la madera y si no tienen hongos y tal, pues... Pues es que incluso aunque tengan hongos, o sea, tú Aguantan, puedes estar aguantan. mucho ves el tronco hueco, los frenos estos viejos que han Sí, montado sí, unas sí, de sí. esas, Sí, tú sí. lo ves completamente podridos por dentro, y si los sigues desmochando para que no cojan mucho vuelo,
se mantiene. Pero- Indefinidamente. Pero ahí yo tengo un matiz, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero no es igual una dehesa, un monte, que una carretera. Ya, En una carretera de uso cotidiano, de paseo, de coches todos los días, autobuses para arriba y para abajo, es otra historia. Entonces yo ahí sí que tendría ese cuidado. Sí. Igual hay que mirar ramas que caigan para la carretera, intentar ahí que, bueno, pues sí, si nunca se les puede dejar, Y pues eso eso, igual es. cada 2 o 3 años. o hay que 5, estar, o hay que estar, más. hay que estar encima de ellos. Y es verdad que estando encima de ellos, pues pueden vivir todavía muchos años. Pero Muchos de ellos. el tramocho nunca podemos eliminarlo. No, es para los que ya están. Evidentemente, Pues igual que vive que... más, viviría más si nunca hubiese sido tramochado. Y si No, fíjate, los árboles más viejos en todos los catálogos son muchos. Porque el árbol muy grande, cuando envejece y se debilita, se desploma. No, porque no dejamos los árboles en el... No, hombre, los que tiran los huracanes, los pinos estos que se dividen 40 metros, y cuando viene un árbol, si está debilitado, le tira el viento y se desploma, no tiene recuperación ninguna. Otras muchos han mantenido, incluso los de forma natural, los que viven más son los de alta montaña o de zonas altas porque tienen, digamos, poda natural, por condiciones drásticas del medio. Pero no tramochados. Es que eso es hacer leña, cortar ramas de 40 centímetros de chopo de allí. En el trasnocho, si se hace regularmente, cortar ramas de 10 centímetros con mucho. Claro. También hay una cosa para ver cuando está hueco. Lo que hay que ver es el grosor de lo que se está compartimentando, del peso que va a tener. Hay oquedades o árboles que ves que tienen, que en el tronco, en el fuste, que le falta la madera y que ha ido compartimentando, pero que tiene un grosor muy grande para poder soportarlo. Para eso también hay unas tablas que dicen, dependiendo del peso que va a tener de la copa, si va a poder esa compartimentación, va a poder con todo el peso de la copa. Sí, pues la regla es no dejarles creer. Yo eso de que cuando los No, ese desmochas, ejemplo, o sea, eso ya no es trasmochar, eso es trasmochar cuando llega muy grande, no, es trasmochar desde el principio, o sea, que Bueno, no corta ramas de más de 10. Yo lo que quiere decir es que los tramochos que ya tenéis hay que Claro, seguir. Lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir es que tengamos que hacer todos los árboles tramochos. No. O sea, la regla esa que has puesto los 10 centímetros me parece... Eso es. Sí, los árboles que ya tenemos tramocho porque en el mundo rural es lo que se hacía y tal, pues genial. Pero no vamos a tramochar los árboles porque ya entendemos que... No. Yo sé Esos que es árboles de la la carretera contradicción y es... tienen el problema de que el trasmocho se hizo cuando los árboles eran así por lo menos. Yo tengo fotos de la primera, creo que era la primera poda que les hacían, y fue el tronco, así, raca. Sí, como la foto que yo puse. Sí, no tan gordo, pero sí. Entonces, pues claro, con un corte así y un chopo y recto, pues todo el agua le cae ahí y la podrición va para abajo, por muchas ramas que eche, luego a lo mejor hasta eso se cierra de tantas ramas y tan gordo que se ha hecho, pero la pudrición está ahí, Sí, aunque no se vea. el daño lo tenéis ahí. Y cuando las ramas se hagan grandes, imaginaros, esos árboles no se podan, los dejéis sin podar, eso, árbol peligroso seguro. Entonces lo que hay que hacer es mantener por las ramas que tenéis 3-4 metros, ir cortando cada 2 años y tal, no dejar que ninguna rama se haga demasiado gruesa y mantenerlo ahí hasta que el árbol aguante, hasta que el árbol tire. Y pensar eso, en una carretera, ¿vale? Una carretera que es un sitio que puede en algún momento ser peligroso. No es igual un parque, no es igual un parque, no es igual una finca, un jardín privado incluso, que un sitio de mucho paso, de mucho uso, y además yo creo que las raíces también están tocadas, porque les han hecho alcorques muy reducidos y tal. Otra cosa es que estuviesen en terrizo o estuviesen así en alcorques corridos, ¿no? Eso sí, otro tema, pero esos alcorques tan reducidos, yo creo que ya empiezan a tener el tronco dañado también, con pudriciones y tal, o sea que tenéis los dos problemas, de arriba y abajo. Yo voy a comentar una cosa también, que tiene más que ver con la legislación. Estoy ahora intentando hacer un paralelismo entre muchas cosas que has contado y la legislación de protección, con la ley de protección de árbol urbano de aquí, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Le tocaba aplicarla aquí en el ayuntamiento y ves la casuística que muchas veces afecta a un vecino que tiene un árbol de una forma, de otra manera, ¿no? A mí me falta en este tipo de legislaciones, a lo mejor no es el marco, pero sí algún anexo, algún documento técnico que
que realmente marque las pautas sobre lo que se puede y lo que no se puede plantar. Que si nosotros aquí en el Ayuntamiento de Buscar Viejo seguimos plantando olmo siberiano a 2 metros de una fachada, pues claro, somos unos arboricidas realmente, porque lo que estamos O a haciendo 40 centímetros de la carretera, que lo he medido, que están los pies a 40 centímetros de la carretera. Entonces, en esa mesa de la que hablas, ¿tú crees que se pueden introducir criterios de este tipo, de elección de especies, para que los gestores, pues hombre, sí, además hay publicaciones, que lo que pasa es que eso pues ya sería un tema de otro día, ¿no? De hacer un pequeño ahí. Pero bueno, yo creo que también hay vosotros tenéis árboles que están saliendo solos. Hemos visto fresnos, ¿no? Hemos visto también Populus nigra, que están saliendo solos, y que os están ya dando pistas ahí de qué árboles ahí podéis poner. Los plátanos funcionan muy bien. El principal problema con el arbolado no es el mantenimiento, es la elección de la especie. Ese es el problema fundamental, porque los problemas del mantenimiento se hace mal muchas veces porque está muy elegida la especie. Y el problema de los árboles, si quieres poner un plátano, fíjate cómo son los plátanos de Aranjuez. Entonces dirás, pues igual, con la calle de Aranjuez nunca van a crecer aquí como Aranjuez. Es decir, el problema es que la mayoría de veces no caben los árboles de aquí, con los plátanos. Entonces, muchas veces es mejor no. aquí ocurre, por ejemplo, que... Y es mejor ir a otro tipo de opciones, de poner otro tipo de ornamento, de flores, de cosas relativamente bonitas, árboles piramidales, arbolitos muy pequeñitos, y hay un montón de documentación sobre árboles pequeños, porque es el principal problema. Aquí en esa línea, Árboles que no molesten y que quepan, porque si no, no hay jardinero capaz de sujetar un olmo en cualquier calle, es imposible. aquí se han tenido que utilizar, Pero al final, se han tenido que autorizar, las autorizado la arquitectura municipal hace pocas fechas, podas drásticas, porque era evidente que la persona que la solicitaba no tenía luz y las ramas estaban dentro de su ventana. Evidentemente hay un problema de elección por su parte, porque no previó que ese árbol se iba a hacer enorme. Pero claro, si te ves la ley a rajatabla, dice, bueno, pues cuando impida, pues podemos autorizar una poda drástica. las relaciones, las relaciones afectivas que tenemos hacia los árboles se acaban el día que el árbol te toca los cojones. El día que el árbol te molesta, llega el tío del jardín y te dice, mira Pablo, muy bonito lo que me pusiste, pero córtamelo. Y a lo mejor simplemente córtamelo porque me está llenando de hojas la piscina, o porque me da sombra aquí, o porque lo que sea, o porque los frutos caen y no quiero limpiar. O te levanta el pavimento todo el suelo, Lo la que sea. casa, O te porque aprieta. pasan muchos años y ya no. Y eso ese día, Hombre, Sí. ni ahora, relación antropológica con los árboles ni mierda. En jardinería privada, en los chalés, Pues el día que hay un accidente, en jardines pequeños suele ser muy frecuente poner también mucha densidad de árboles. Esto también pasa a veces en las calles, en las y en lo ciudades. público también. Y si se ponen muchos árboles, con el criterio, no es el criterio de la especie, es el criterio, lo que yo llamo la jardinería electoral, ¿vale? Jardinería de, vamos a poner muchos árboles para que crezcan rápido, para que de aquí dé la sensación de que esto está. Entonces, muchas veces la opción mejor, más práctica, es cortarte el árbol. ¿Qué vas a hacer en un jardín que tiene 20 árboles y que no más que puede tener 5? Pues al final tienes esa opción, ¿no? Entonces es mejor plantar menos y esos árboles que se planten, cuidarlos bien. No plantamos 2000 y plantamos 200, y esos 200 pues los cuidamos en condiciones. Sería otro punto de vista. Esto que has dicho tú antes se echa mucho de menos. Yo trabajo en el ayuntamiento y para ver, en el ayuntamiento de Madrid, todo el arbolado privado, para hacer cualquier actuación en el árbol, tiene que darte permiso el ayuntamiento de Madrid. Entonces los vecinos lo que siempre te dicen, ¿por qué el ayuntamiento de Madrid no me dice qué árboles tengo que plantar y sin embargo se me dice cómo lo tengo que podar o si lo puedo o no lo puedo talar, ¿no? Eso te lo dicen mucho y realmente en el ayuntamiento no hay ninguna normativa que te diga cómo lo tienes que hacer. Se supone que tú como vecino lo tienes que saber, pero luego el ayuntamiento te va a adaptar. Que te tienes que asesorar por un profesional, que es la manera Sí, más... pero es que luego hay profesionales que ves que han dejado en un pasillito de los chalés de 1 metro y que pongan mimosa, porque te decía que queda un paisaje muy bonito la mimosa, y a la señora le estaba ya rompiendo la fachada. Entonces, lo que decías, cuando te empieza a agrietar
tu casa y te empieza a grietar tal, pues... Claro, pero Cuando estaba yo sí anunciado. que creo que aparte, es que lo de tener unas normas fijas tampoco, yo estoy más con Luciano que tiene que ser un tema totalmente a la carta. El otro día dando un paseo por mi segunda casa, como yo digo yo, en el barrio de Alameda Osuna, por el Capricho, por la avenida principal, y dices, es que ni siquiera los plátanos, ahí hay unos bichos ya impresionantes, o sea que ya las pautas de aquí en adelante ni siquiera serían estos árboles tan enormes que están dando problemas en fachadas, en aceras. Aquí ya la pauta tendría que ser arbolito pequeño, o sea, es que no hay otra opción en esta avenida, por ejemplo. O sea, que es verdad que unas pautas generales ni siquiera sirven aquí en el pueblo, y muchas veces lo pienso, que pues a lo mejor aparte de elegir especies adecuadas, tenemos que hablar de densidades, de tamaños. No sé qué pueblo pasa este verano, digo, ¡ah, qué bombazo de pueblo! Todos arbolitos pequeños, muy medidos, mucho arbusto, y una jardinería pública que dice, chapó. Árboles grandes, pues en rincones puntuales, en jardines privados, pero un listado como tal ya no lo veo. En la actualidad ya no lo veo. Antes decía sí. Sí, hay que ver, tenéis que ver. Aquí en Bustalvejo tenéis una problemática concreta, entonces aquí tenéis que ver, no se puede otra cosa. Entonces, las normas generales sí, te pueden venir bien ayudarte, pero seguro que puede facilitar bibliografía y libros que hablen sobre esto y tal. O sea que yo creo que en eso... Bueno, pues no sé, son las 7:15, igual lo dejamos así. ¿O queréis que continúe con mi rollo o qué? Sí. ¿Sí? Sí, ya que preguntas. ¿Sigue habiendo preguntas? ¿No hay preguntas? Hay una cosa, yo creo que aquí hay bastantes posibilidades. Si vais a Talavera de la Reina, no sé si lo conocéis, pero en Talavera de la Reina tienen, claro, para eso necesitas un mantenimiento tremendo. En ceras estrechitas tienen unos árboles enormes, magnolios, no sé si no tienen hasta robles, y los tienen todos cortados en pirámide. Claro, a lo mejor tampoco eso a mí no, es una estética que no me gusta, pero si tienes variedad de árboles y poner árboles grandes, pero claro, es un mantenimiento que prácticamente todos los años tienes que estar podándolo por lo menos una vez. Pero eso no sucede en estos pueblos, que el mantenimiento es muy escaso. Sí, porque y aquí seguro que tampoco ahora. Porque ahí en Talavera ahora menudo Si que se han te quieres hecho. dar esos caprichos, pues sería ideal, pero es que no es la... Pero claro, por eso... Pero yo creo que quizás también para optimizar recursos, o sea, aparte de lo que dice Luciano, de tener una mesa de árbol, porque es una